Tema 7.8. Energía asociada con un cuerpo magnético. Aportación de Irsa Valeria Moreno Mortera. La energía almacenada por un inductor puede expresarse por unidad de volumen, lo que nos da el concepto de densidad de energía en el campo magnético, que es el concepto similar al de densidad de energía en el campo eléctrico, visto anteriormente. Por simplicidad, considere un solenoide cuya inductancia está dada por la ecuación siguiente. El campo magnético de un solenoide está dado por la ecuación siguiente. Despejando L de esta ecuación obtenemos lo siguiente. En general queda de la siguiente forma. Debido a que AL es el volumen del solenoide, la energía almacenada por unidad de volumen en un campo magnético es la siguiente. Donde U elevado a la B es igual a la densidad de energía magnética asociada a un inductor. U por B es igual a energía almacenada en un inductor. B es igual al campo magnético. U elevado a la O es igual a la constante permeabilidad del aire, 12.56 por 10 a la menos 7 Dm sobre A. Tema 7.9. Densidad de energía magnética. La inducción magnética o densidad de flujo magnético, cuyo símbolo es B, es el flujo magnético por unidad de área de una sección normal a la dirección del flujo, y en algunos textos modernos recibe el nombre de intensidad de campo magnético, ya que es el campo real. La unidad de la densidad en el Sistema Internacional de Unidades es el Tesla, dado por la siguiente fórmula, donde B es la densidad del flujo magnético generado por la carga que se mueve a una velocidad v a una distancia r de la carga, y UR es el vector unitario que une la carga con el punto donde se une B, o sea el punto R, o bien la siguiente fórmula, donde B es la densidad del flujo magnético generado por un conductor por el cual pasa la corriente L a una distancia R. La fórmula de esta definición se llama ley de Biot-Savart y es en magnetismo la equivalente a la ley de Coulomb de la electrostática, que sirve para calcular las fuerzas que actúan en cargas de movimiento. El campo inducción B o distancia de flujo magnético, los tres nombres son equivalentes, es más fundamental en electromagnetismo que el campo H, ya que esta es responsable de las fuerzas en las que la carga de movimiento y es por tanto el equivalente físico a E. 7.10. Aplicaciones. La relación entre la electricidad y el electromagnetismo tiene muchas aplicaciones interesantes: instrumentos de medida, galvanómetro, polímetro, transformadores, motores eléctricos. Instrumentos de medida. El principio básico de funcionamiento de estos aparatos es muy sencillo. Están formados por una o varias aspiras que llevan acopladas una aguja imantada. La espiral está inmersa en el campo magnético creado por un imán. Cuando el circuito está abierto, no pasa corriente por el apartado y la aguja imantada señala el cero de la escala. Cuando hay corriente eléctrica, las cargas recorren una espira. En este caso, como la espira está inmersa en el campo magnético creado por un imán, gira, y la aguja imantada se desplaza sobre la escala. Si la corriente eléctrica es mayor, el desplazamiento de la aguja imantada será más causado, como se muestra en la figura. El transformador eléctrico. Los circuitos electrónicos suelen utilizar tensión continua con valores comprendidos entre 3 y 25 volts, lo cual basta conectar a los mismos baterías o pilas que proporcionen dicho tipo de tensión.
La mayoría de los aparatos eléctricos disponen a menudo de una posibilidad de ser enchufados a las tomas de corrientes alternas, cuyo valor eficaz es de 230 volts. Esto significa que se necesita un dispositivo que reduzca este último valor a una magnitud de tensión inferior, semejante a la que nos proporcionará una pila o batería. El dispositivo cargado de esta conversión en los valores de la tensión es el transformador. Su funcionamiento se basa en las propiedades que presentan las bobinas. El transformador de tensión eléctrica consta de un núcleo ferromagnético constituido por chapas de hierro que forman un bloque compacto en el que se enrollan dos bobinas o devanados independientes. Una de las bobinas es el devanado primario del transformador, que se conecta a la tensión alterna de la red eléctrica. Al pasar la corriente por el desvanado, forma por multitud de espiras de cable. Esto genera un campo magnético alrededor del núcleo de hierro. El devanado secundario del transformador se enrolla también en el mismo núcleo de hierro y capta el campo magnético. Dicho campo magnético es variable, pues ha sido creado por una corriente alterna y da lugar a una generación de corrientes inducidas en las espiras que forman el devanado secundario, como se muestra en la figura, que muestra conexiones primarios y secundarios, el devanado primario y el devanado secundario, el núcleo, etc. El motor eléctrico. Si colocamos una espira rectangular por la que circula una corriente eléctrica en el interior de un campo magnético uniforme, la espira experimentará un giro y la espira se conecta a un eje. Podremos convertir la energía eléctrica que circula por la espira en energía mecánica. Precisamente, esta es la base de los motores eléctricos, aunque en lugar de emplear una espira utilizaremos una bobina, ya que si el efecto resultante será mucho mayor. La siguiente figura muestra el motor eléctrico. Ya. Pero me equivoqué. En vez de 7 dije 3. Pero también dije, perdón, es 7. Ya. ¿Qué? Vamos a estar la